Oye, seguimos acá en Chamonix, estamos a muy pocos días de que comience la fiesta del Trail Running Mundial y tenemos un invitado acá en la previa. Eh, Sergi Cinca es doctor, no de los doctores de salud, sino es PhD y estudia temáticas del calor, que nos vamos a estar hablando acá un montón de cosas y que ojo, que no es un doctor solamente de la academia, de la teoría, sino que hace investigación, trabaja con corredores de primera línea, de ese corredor que llega primero, pero también de los corredores como yo, que somos corredores amateur y que podemos tomar una cervecita y ya le vamos a preguntar si hidrata o no hidrata. Sergi, ¿cómo estás? Bien, es un placer que me hayas invitado y poder hablar contigo, la verdad, y con los televidentes de Solo Running. ¿No? Y hispanoparlante en general, digámoslo, finalmente hablamos el mismo idioma y los conocimientos que tú nos entregues hoy va a ser súper interesante poder masticarlos con calma porque hay demasiada información. Yo venía pensando, hoy salí a trotar en la mañana y me acordaba de un chiste que siempre te tiran la gente que está un poco pasada de peso y te dicen, no, no, yo no estoy gordo, lo que pasa es que estoy inundado. Y era un chiste, pero ayer vi un podcast tuyo y parece que tienen un poco de razón. Sí, qué buena. De hecho, es cierto, la mayoría de personas que se podrían clasificar como obesos o la patología de obesidad, es cierto que hay una acumulación de ácidos grasos, pero predominantemente muchas veces es una acumulación de líquidos que se encuentran en partes que no deberían estar. Normalmente la mayoría de líquido de nuestro organismo tendría que estar dentro de las células, intercelular, ¿no? Por ejemplo, la célula muscular, que todo el mundo la conoce, es un 70-80% agua, ¿no? Cuando eso pasa, y de hecho cuando aplicamos tratamientos antiinflamatorios, se baja bastante rápido de peso, pero lo que se quita, por eso es tan rápido, no es grasa, sino el líquido que no está en el compartimento que le tocaba, intercelular o, por ejemplo, intervascular. Y en personas de esa índole normalmente el líquido suele estar en intersticial, que también tiene que haber, pero no tanto como es el caso que nos ocupa. De hecho pasa precisamente, estoy pensando en la gente ya que está con sobrepeso, se va al gimnasio y en unos 2 meses baja un montón de kilos, pero eso no vuelve a ocurrir cuando sigue entrenando, cuando sigue practicando. Es como corredores, tú eres un buen corredor, decir voy a hacer un sub 3 a alguien que comienza a correr, que baja de 4 a 3:30. 30 minutos, pero tú no puedes bajar un minuto de 3:1 a 2:59 en el maratón. Eso es más o menos lo mismo. Sí, correcto, es una progresión, ¿no? Logarítmica, es decir, al principio se mejora mucho, se baja mucho, pero luego eso cada vez se va frenando, aunque se puede seguir. Por eso el truco, vamos a decirlo así, está en la constancia. Oye, Sergi, una de las cosas que nos dije en la presentación que podría haber dicho, que tú tienes el secreto o la falencia que tiene Kylian Jornet de que podría ser mejor, pero sabes en qué está fallando. Sí, bueno, nosotros en nuestra metodología de trabajo, que muchas veces colaboro con el doctor Jesús Álvarez Herms, quien me introdujo, vamos a decirlo así, en esta metodología, hay que ser justos y decirle a los oyentes que esto, pues yo le he ayudado y estamos colaborando y he aportado algunas cosas, evidentemente, pero eso es una metodología que viene de parte de él. Lo que intentamos es analizar al deportista, no solo al corredor, sino cualquier deportista o persona, porque al final el cuerpo no entiende de deportes, ¿no? Entiende de estímulos fisiológicos. Entonces, es ver cómo funciona su fisiología en general. ¿Qué quiere decir cómo funciona? Traduzco, es decir, cómo responde a los distintos estímulos que nos encontramos a diario. ¿Qué son los estímulos? Es cualquier cosa. Esta conversación es un estímulo. El La luz que nos ambiente, llega es un exacto. estímulo. El ejercicio que tú haces, si comes o no comes, la temperatura que hay, etcétera, ¿no? Pues a eso responde siempre el organismo y depende de cómo responda, pues hay respuestas más eficientes o ineficientes, ¿no? Que traducido, o a veces utilizamos, seguramente el público debe haber escuchado alguna vez, respuestas reactivas, que sería ineficiente, o adaptativas, que son eficientes, ¿no? Por ejemplo, pues está subiendo la temperatura de la habitación porque el sol nos está dando directamente, nuestro hipotálamo detecta que tu temperatura, que aproximadamente, depende de cada individuo, pero aproximadamente siempre tiene que estar alrededor de unos 37 grados, temperatura central, ¿de acuerdo? Si eso sube, pues aplica, dispara, se activan mediante la activación de los famosos genes, ¿no? Distintas respuestas para que esto vuelva a donde tendría que estar, que es esa temperatura estable, ¿no? Por ejemplo, pues puede ser una vasodilatación,
¿Por qué? Porque la sangre que utilizamos como refrigerante, ahí tienen que imaginar, traduciendo para que la gente lo entienda, que funcionamos como un refrigerador de un radiador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La sangre se va al exterior del cuerpo, donde hay menos temperatura, y quizá hay aire que está tocando, y esa es una forma de bajar esa temperatura. Si no es suficiente, activa el siguiente mecanismo, que puede ser, por ejemplo, la sudoración, que es más potente, pero, eso es súper interesante, energéticamente es menos eficiente, es decir, gasta más energía sudar que vasodilatar. Por eso primero vasodilatamos y segundo sudamos. Pero es una cosa que tú puedes controlar. Por ejemplo, yo salgo a correr y transpiro de una manera como que es algo que no puedo controlar. Creo, pero tal vez sí. Correcto, buena pregunta. De hecho, sudar no es bueno ni es malo, ¿no? Entonces, las personas que están bien adaptadas al calor sudan más, curiosamente, porque tienen más respuesta eficiente a enfriarse. Pero, si están bien adaptadas al calor, son personas eficientes en ese estímulo, sudan más líquido, es decir, más diluido, no pierden tantas sales minerales, que es lo importante para la funcionalidad. Que te queda la marca de blanca en... Correcto. Normalmente es una persona que está muy deshidratada, que no es eficiente en la respuesta sudorativa en cuanto a refrigerar su cuerpo, porque está perdiendo más sales minerales. Y al final, yo en mi tesis doctoral esto lo propongo una nueva definición de deshidratación. Hasta ahora, si usted lee las publicaciones que hay respecto a deshidratación, la mayoría no, todas se basan en cantidad de agua, ¿no? El 2% o durante mucho tiempo la teoría de que alrededor del 2-3% de pérdida de agua total del cuerpo se produce una deshidratación, ¿no? Que en la práctica, perdón, me acuerdo haber participado en una carrera de 24 horas pista y había un médico que te pesaba cada tanto y si perdías el 5% de tu peso, para afuera, a Sí, recuperar todo eso. claro, igual tú al 3% tienes problemas de salud y yo hasta el 8% o viceversa no tengo problemas. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que hay otra corriente, ¿no? que no opina eso, porque se ha demostrado que hay corredores, amateurs o profesionales que pierden un 7, un 8 y no tienen pérdida de funcionalidad ni efectos de salud relacionados con el calor, como puede ser un golpe de calor, por Estamos ejemplo, hablando en la práctica deportiva, en el o en la momento. vida cotidiana. Perfecto, ya. ¿No? Hay que beber, gente mayor, niños, se dice constantemente, sí, obviamente, lo que hay que estar es bien hidratado, pero eso es distinto en cada persona. Y ese bien hidratado, la estandarización, te voy a tirar como esa cifra de estandarización, en general te dicen beber 3 litros de agua al día. Sí, como estandarización puede servir. Yo es una recomendación, todo depende de la composición corporal que tienes. A más masa muscular, más agua necesitas. Hemos dicho que la célula muscular es la que más agua, de las que más agua tiene, es decir, con lo cual, si tienes más masa muscular, necesitas más agua. Que no es masa grasa, es masa muscular. Convengamos que no es lo mismo. Correcto, correcto. De hecho, la masa grasa no necesita agua para almacenarse, no tanta como los famosos carbohidratos, por ejemplo. Entonces, al final, no es el agua que tú pierdes o que necesitas. No tendríamos que definir la deshidratación con la cantidad de agua que uno pierde, sino con la pérdida de funcionalidad. Es decir, y traduzco, ¿para qué sirve estar hidratado? Pues, por ejemplo, para termorregular correctamente, para que las funciones bioquímicas del cuerpo se produzcan directamente. Sin agua no viviríamos, ¿no? Entonces, cuando esas funciones se ven alteradas y no son correctas, no son eficientes, ahí es la verdadera deshidratación que yo defino. Y entonces, pues, eso puede ser un 3% contigo en un 5% conmigo, por ejemplo. Me gusta el ejemplo del radiador. Yo no sé mucho de vehículos, pero el radiador funciona. Y en Chile se dice que estás quemando aceite cuando tu pipí es muy amarillo, más oscuro. Entonces hace sentido. Y uno podría decir entonces que está hidratado cuando el pipí es transparente. ¿Mantienes eso? ¿Estaría bien? Bueno, es una manera fácil para los oyentes que pueden utilizar para comprobar más o menos si se puede estar correctamente hidratado o no, teniendo en cuenta que siempre hay muchos factores. Por ejemplo, si uno ha comido remolacha, puede orinar más oscuro y no estar deshidratado. Si uno ha tomado muchos suplementos de vitamina B12, va a orinar más amarillo fluorescente y quizás está bien hidratado y por el color no lo parece. Pero en general es una medida fácil que nos puede ayudar un poco si normalmente nuestra orina tiene un color determinado y aquel día está más oscura y no hemos cambiado algo excepcional, simplemente hemos hecho más ejercicio y hemos sudado más, pues probablemente estemos
menos hidratados. Sigamos hablando de la orina y Adelante. del cambio de colores. Eventualmente los deportistas amateurs son muy buenos para tomar suplementación. Entonces, por otro lado, he escuchado que el cuerpo no necesita más suplementos que en una comida mediterránea. España, Chile, se alimentan de alimentos mediterráneos. Entonces, con eso bastaría. Sin embargo, una suplementación adicional se perdería, se va por la orina. No hay forma de sobreestoquear eso, ¿o sí? Súper interesante la pregunta. El doctor Álvarez, por ejemplo, tiene una frase muy buena. Siempre se ha dicho que somos lo que comemos, ¿no? Él dice una frase muy buena que a veces se la robo con su permiso, que es: no somos lo que comemos, somos lo que absorbemos, ¿vale? Y ahí voy a realizar un contexto para que se entienda lo de la suplementación. ¿Qué es un suplemento? Un suplemento no es un alimento, es una sustancia fabricada bioquímicamente por el ser humano, que aparte de llevar nutrientes o moléculas que ya forman parte y que también son química, porque somos química, de nuestra naturaleza, vamos a decirlo así para que la gente lo entienda, hay otras moléculas fabricadas químicamente por el ser humano que están ahí en esa composición, como pueden ser pues, los excipientes, ¿no? Que son colorantes, conservantes, antiaglomerantes, etcétera, acidulantes, que el cuerpo genéticamente no los identifica como propios, y eso produce una reacción. Comer o tomar un suplemento es un acto inmunológico. Es decir, entra una sustancia por nuestro cuerpo que no es nuestra, ¿no? Si yo te digo, mira, cómete este reloj, me dirás, ostras, Sergi, ¿qué dices? Eso no me lo como. Te puedo asegurar que hay gente que come cosas que casi es peor que comerse esto. Seguro. Entonces, lo primero que hace nuestro organismo, a través del sistema inmunológico y, por ejemplo, a través de bacterias como Escherichia coli, que es el capitán general, que dice, está entrando algo que no es nuestro. Para ahí, a ver qué hay. Y hay bacterias. Algunas ya las tenemos aquí porque están en todas las mucosas del cuerpo, no solo el intestino a veces. O, por ejemplo, linfocitos, células exclusivas del sistema inmunológico que van directamente relacionadas o que van, para que se me entienda traduciendo, gobernadas por Escherichia coli a comprobar qué es eso. Claro, si es un trozo, una papa, por ejemplo, pues bueno, se activan bacterias que fabrican enzimas como las amilasas, que traduciendo son enzimas que cortan, ¿no? Ayudan a digerir los hidratos de carbono que llevan las papas, ¿vale? Pero si eso es un acidulante, un excipiente, no se sabe qué es, no hay enzimas para digerir eso, entonces se activa el sistema inmunológico de cuidado, objeto no identificado, ¿no? Entonces estamos activando... ¿Y para dónde se va ese objeto no identificado? Claro, entra en nuestro cuerpo y hay una reacción inmunológica, como en forma de inflamación. Esta palabra va a salir mucho hoy porque es la clave de todo, ¿no? O de muchas cosas. Entonces, comer es un acto inmunológico y como tal implica inflamación. Pero si es un suplemento y no un alimento natural, implica más inflamación, más que un alimento natural. Eso hay que tenerlo en cuenta por las sustancias no identificadas por el cuerpo. De hecho, el cuerpo identifica antes un parásito malo incluso, que lleva millones de años conviviendo con nosotros y que tiene anticuerpos y respuestas programadas en contra de ese parásito, que no de una sustancia que hace solo 150 años que está fabricada y que no estamos preparados biológica ni genéticamente para su respuesta. Ayuda, la ayuda ergogénica, ¿va bien? ¿No va bien? En resumen con lo que estás diciendo. Vale, costos-beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, en un estado carencial muy importante, podría llegar a ayudar, pero yo soy partidario de que si lo podemos solucionar con la alimentación natural, precisamente por lo que acabo de explicar, es mejor con la alimentación natural. ¿Qué pasa? Es un problema de educación. Eso es lo que quiero que entiendan los oyentes. Perfecto. ¿Cómo estamos educados hoy en día la sociedad? Cambio de valores. Y eso es el perjuicio. Cortoplacismo. Resultados ya. La pastilla mágica. Por eso yo siempre digo, señores y señoras, salud es estoicismo. Claro, no estamos educando a la sociedad de hoy en día en que hay que trabajar para algún día quizá tener buenos resultados o quizá no tenerlos, ¿no? Queremos una pastilla que nos solucione el problema y un suplemento pues, puede ayudar si se absorbe, pero si no tenemos la microbiota correctamente, a la mucolítica, por ejemplo, es un tipo hay 3 grandes tipos, luego si quieres podemos hablar un poco, pero bueno, la microbiota mucolítica es la responsable no de fabricar el moco como se cree, sino de consumir moco para estimular a la pared del intestino a fabricar ese moco. Si no hay moco, no hay absorción de nutrientes, con lo cual ya te puedes tomar todos los suplementos que quieras, que no vas a absorber o absorbirás muy poco los supuestos nutrientes o ayuda ergogénica que nos puede dar ese suplemento. Si encima este suplemento provoca inflamación, como ya ha explicado la audiencia,
Más inflamación, más permeabilidad intestinal, con lo cual más endotoxemia, es decir, entran sustancias deseadas y no deseadas dentro del organismo, que produce otra reacción, más inflamación, más daño, más permeabilidad, más inflamación. Y eso es una rueda que se multiplica negativamente, con lo cual cuidado con la suplementación y sobre todo a medio largo plazo. Ya ha publicado, por ejemplo, el doctor Álvarez publicó una vez que suplementarse a largo plazo durante mucho tiempo sistemáticamente puede equivaler ante nuestra microbiota como un tratamiento de antibióticos. O sea que es para pensárselo. Eh, ¿No has cruzado el charco? ¿Has ido a Sudamérica? No, pero me gustaría y creo que pronto lo voy a hacer. Ok. Una de las cosas que, no vamos a dar nombre de isotónicos, pero una de las cosas que vas a ver en el supermercado, vas a ver un isotónico con un color muy flúor y el mismo acá lo ves con un color bastante más natural, como un jugo de naranja. Y años atrás, yo estoy viniendo hace unos 5 años, y años atrás vi una publicidad que te decían, ahora con menos, sin color artificial, con un color natural. Y es como, mierda, ¿qué me estoy poniendo al cuerpo? Claro. El isotónico, el mismo discurso entonces respecto a una suplementación, es como, evítalo un poco, hazlo de manera más natural. Totalmente, se puede fabricar una bebida natural isotónica, ¿de acuerdo? Con lo cual, luego podemos discutir si hace falta bebida isotónica o no, pero eso es verdad, todos son estrategias comerciales, porque hace años se promovían bebidas isotónicas con colores llamativos. Era un tema comercial. Ahora que se sabe que los colorantes no van bien, otro tema comercial. Al final, la salud también es un propio negocio. En esta vida, como tú sabes, todo es un negocio, desde la vida, el nacimiento hasta la muerte. Es así. Entonces, por desgracia, la gente va por modas. ¿Por qué la gente hace ayuno? ¿Por qué la gente hace hipertermia? Pues porque tú, que eres conocido famoso, te ven en una sauna, a este le va bien, a mí también me irá bien. Y eso no es así. De hecho, en mi tesis doctoral, yo digo, hablo de los beneficios del calor para la salud y el rendimiento, que son espectaculares, pero, por ejemplo, uno de mis artículos es cuidado, porque si usted no tiene bien la microbiota, los bichitos que tenemos aquí, la calor, que le puede ir muy bien, le puede ir mal. Exacerba los efectos negativos del calor si hay disbiosis, que es disbiosis, y traduzco, es desequilibrio entre las bacterias de nuestro cuerpo. ¿Puede andar bien tomar estos probióticos que son unos shots chiquititos de... Buena pregunta también, ¿no? La típica y clásica. ¿Qué es un probiótico? Bueno, pues es, vamos a decir lo que lo entienda la audiencia, es un producto en que hay los bichitos vivos dentro y directamente los ingerimos. Normalmente un probiótico suele ser generalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad, otro problema de falta de educación, más es mejor. Si mi bebida isotónica tiene más sodio, más potasio, más magnesio, es mejor. Si tiene más bichitos, es mejor. Más cantidad de distintos tipos de bichitos, es mejor. Y no tiene que ser así. Ponemos bichitos que se ha publicado que son buenos, esa es mejor que solo esta que tiene uno. Y resulta que tú tienes una microbiota que solo tienes déficit de uno, que está por debajo y tendría que crecer. Si tú tienes disbiosis, que es desequilibrio, y nos tomamos un probiótico general que teóricamente es muy bueno, ¿qué hacemos? Crece la población en general, pero el desequilibrio Se mantiene. se mantiene. Entonces la solución, ¿cuál es? Depende de cuál sea este bichito. Este bichito quizás es comer este alimento para que estos crezcan y se iguale. Quizá es dejar de comer ese otro alimento para que estos tengan un poco de hambre, se mueran unos cuantos y se equipare. Quizás comer un tercer alimento para introducir un tercer bichito, que es la competencia de estos dos, y se equipare. Eso es como una familia. En las carreras se dice siempre que tienes que hacerte evaluaciones médicas, hacen referencia a electrocardiogramas, test de esfuerzo, pero con todo lo que estás conversando creo que deberíamos incorporar un examen médico relacionado a lo que estás diciendo. ¿Y cuál sería ese? ¿Y qué parámetros deberíamos medir ahí? Totalmente de acuerdo. Te voy a contar una anécdota. Hace unos meses yo ayudé a una persona, en concreto a mi padre, con el tema de la microbiota y la salud y un tema intestinal y de varios sistemas implicados. Y tuve la suerte, porque no siempre es así, que el cirujano que operó a mi padre, por cierto sudamericano, es una persona abierta de mente. Yo le expliqué a qué me dedicaba y me dijo, no, estaría bueno que le hicieras un análisis de microbiota y llevaras tú la estimulación nutricional y tal. Cuando vio los resultados a los 4 meses, que teóricamente mi padre no tenía que llevar una bolsa de por vida y lo volvieron a operar y reinsertar el intestino, me dijo, esta prueba, esto tendría que ser obligatorio en la sanidad pública, ¿no? Perfecto. Eso fue contundente. ¿Qué pasa? Que son pruebas que hoy en día son caras, quizá no interesa,
Pero al final, si eso se incorporara, podría mejorar mucho la salud, pero no es solo incorporar la prueba, es que se haga la prueba. La cuestión es tener el conocimiento para saber interpretar los distintos resultados, correlacionarlos, emitir un diagnóstico correcto y tratar no los síntomas, sino las causas, el por qué esa persona está de esa manera. Es súper común que pasa que la gente por distintos motivos me llega a contar cosas y yo le digo, oye, te estás fijando en el moco de la nariz por el resfrío y no por las causas. O sea, que literalmente eso uno se queda en el síntoma, pero no en qué lo causó. Literal, literal. Te puedo poner un ejemplo típico que me encontré hará unos 5 años, ¿no? Tenía 2 deportistas de élite en ese momento. Yo no suelo llevar muchos porque dedico muchas horas a cada deportista, como mucho 2, 3 a la vez, no más, no más. En ese caso tenía un futbolista de talla mundial, estamos hablando de los 30 mejores del mundo, clasificación mundial, y una tenista semiprofesional. Las dos personas, en su analítica, ponía hierro bajo, hierro sérico bajo, ¿no? La respuesta médica fue que se tomen hierro, ¿ok? Tratamos un síntoma, hierro bajo, que se tomen hierro. Vale, con lo que te he contado, mi reflexión es, y no digo que no digo que el colectivo médico siempre funcione así, pero existen los protocolos yo entiendo que son necesarios cuando hay mucha gente, pero la realidad es que hay mucha otra gente que se podría curar, mejorar, incluso más, personalizando, pero la personalización indica tiempo, ¿no? ¿Por qué estas dos personas tienen el hierro bajo? Eran dos motivos totalmente distintos, ¿no? El jugador de fútbol tenía el hierro bajo porque no absorbía correctamente el hierro, tenía inflamación intestinal. ¿Eso de siempre lo tuvo? ¿O? No, en ese llevaba unos meses así. Salió un marcador de inflamación intestinal, luego la solución no era tomar más hierro, porque hemos dicho que un suplemento, aparte del nutriente, que en este caso era hierro mineral, lleva excipientes que todavía provocan más inflamación, con lo cual el problema lo estábamos agravando. Y la solución no era tomar hierro, sino corregir esa inflamación intestinal. Estás en el mundo del fútbol, a veces tienes que dar una solución, no vale con decir, no, con el trabajo que estamos haciendo y el cambio de dieta, eso se va a solucionar solo, ¿no? En la próxima temporada. Exacto, no, en 2, 3 meses, ¿no? En cambio, en el caso de la tenista, sí que tenía que tomar hierro, porque no tenía un problema de absorción, y el problema venía derivado por el exceso de entrenamiento producido por su planificación diaria, mensual, durante X tiempo. De hecho, uno de los síntomas que también tenía era falta de menstruación, muy común en las deportistas femeninas. Sí. Por ejemplo, no sé, la falta de vitamina D del sol. Te dicen, sal a tomar sol. Pero, bueno, yo me saqué el reloj hace como 2 meses que estoy acá porque marcado. ¿Qué tan bueno es eso? Qué buena esa pregunta, porque es otro clásico y va ligado a todo lo que estamos hablando, y así la audiencia creo que lo entenderá mejor. Yo estoy, si me permiten, harto de gente que me viene a mi consulta que toma vitamina D y que tiene la vitamina D baja. ¿Qué pasa? Bueno, hay 2 formas principales, para que la gente lo entienda, de sintetizar, absorber o tener vitamina D en tu cuerpo. Por la dieta, que no es el principal es el que tú has dicho, el sol, ¿de acuerdo? O por el sol, vale. Primero, por la dieta. Si no absorbemos la vitamina D, ya puedes tomar que no la sintetizarás, no la absorberás, ¿no? Entonces, si no tenemos la microbiota correctamente, mucolítica, ¿no? Tú te puedes tomar suplementos que además llevan excipientes, que además van a producir más inflamación, como os he explicado antes, y vas a absorber menos vitamina D. Vale. 2, el sol. Se absorbe entre 5 y 10.000 veces más, o se sintetiza vitamina D por el sol, a través de la piel, que por la dieta. Pero, claro, no solo eso, no solo es tomar el sol. Luego podemos entrar si el sol provoca cáncer o no, tomar el sol. Los individuos que tienen menos cáncer de piel y toman el sol, entre comillas, toman, ahora entenderá la audiencia, sin protección solar, son, por ejemplo, los ciclistas profesionales, que tienen menos cáncer de piel que la población en general, menos, y no toman protección. ¿Por qué? Ahí está la clave. Porque tienen muchas más mitocondrias que la población en general. ¿Qué son mitocondrias? En cada una de nuestras células, excepto los glóbulos rojos, tenemos un orgánulo que se llama mitocondria. Para que la gente lo entienda, y traduciendo, responsables de la oxigenación y de la fabricación de energía a través del trabajo también anaeróbico, pero sobre todo aeróbico, ¿vale? Aeróbico. La oxidación de los ácidos grasos, por ejemplo, o incluso de los carbohidratos.
porque los carbohidratos tienen más de una vía, aeróbica o anaeróbica, es decir, con oxígeno, quemamos eso, utilizamos con oxígeno o sin oxígeno. Vale. Si uno tiene mejor salud mitocondrial, más número de mitocondrias más saludables, más densas, ¿vale? Absorbe más vitamina D. ¿Por qué? El sol, ¿vale? El espectro solar combinado con las mitocondrias, es mucho más complicado, es para que la gente lo entienda, es cómo se sintetiza la vitamina D. Si uno tiene más mitocondrias, sintetiza más vitamina D, por lo cual el ejercicio físico vuelve a salir como herramienta paliativa más potente que existe. ¿De acuerdo? Pero para las mitocondrias, bueno, todos tenemos mitocondrias, ¿es algo que tú puedes ir aumentando con el tiempo, con trabajo, o estás definido genéticamente y no hay nada que hacer? No. Como todo está definido genéticamente, pero luego está la epigenética, que es decir, tú tienes una genética que eso no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes hacer es provocar que algunos de tus genes que te interesen se expresen y fabriquen proteínas y pasen cosas en tu cuerpo, y otros, por ejemplo, pues el gen que no existe, el gen de la resistencia, ¿no? Pero genes que fabrican más mitocondrias, que ya hemos hablado que nos interesa. Y otros genes que no nos interesan, genes que pueden producir efectos patológicos, como puede ser un tumor, ¿de acuerdo? No se expresen. Y eso lo haces con epigenética a través de estímulos. ¿Cómo puede ser? El ejercicio es un estímulo más. El ejercicio no es bueno ni malo. Si se hace correctamente es buenísimo. Pero también nos podemos lesionar, sobreentrenar o enfermar con ejercicio físico. Sí que es verdad que hoy en día yo abogo por cuanto más mejor, siempre y cuando lo otro acompañe. Claro, si yo cuando acabo, me termino y me tomo mi cervecita, que decías antes, perfecto, la cerveza hidrata, sí, porque lleva agua, pero también lleva alcohol y el alcohol estresa el hígado. De acuerdo, entonces, el ejercicio también estresa el hígado, es otra inflamación que el cuerpo tiene que responder eficientemente, respuesta adaptativa, ¿vale? Para provocar una desinflamación. Entonces, si tú estás más desinflamado y tienes mejor respuesta a la inflamación, podrás entrenar más, con lo cual tendrás más salud, siempre y cuando ese ejercicio sea asimilable para ti. No sé si, las dos cosas estimulan el hígado, entonces, bueno, puedes beber más, pero claro, es que yo hago deporte, perfecto. Compensa. Sergi, estoy pensando en lo no. siguiente. Tú dices, no, trabajo con 2 o 3 atletas porque les dedico muchas horas, y en general la gente que puede estar viendo se va a angustiar un montón, va a decir, ¿y cómo resuelvo esto? ¿A qué especialista voy? ¿Por qué? ¿Por qué va la pregunta? Porque en redes sociales o la gente ve muy rápido con el screenshot ahí en el celular, aparece cada personaje dando innumerables formas de resolver cosas. No sé, no me atrevo a decir ninguna de verdad, pero ¿cómo la persona puede lograr identificar a qué especialista o a qué persona con qué estudios, con qué diplomas y referencias para decir, oye, ya, me voy a meter por acá porque me interesó el tema, quiero solucionarlo, no hay tantos Jordis, entonces, ¿para dónde voy? Es muy difícil, la gran pregunta, porque hay sobreinformación y cómo distinguir un gran profesional de, vamos a decirlo así, si me permite el público, un vendehumos, ¿no? Un charlatán. Claro, un charlatán. Sí. Entonces, muy complicado, porque para el público en general es como si a mí me hablas de economía y veo a Mago Nicolás hablar y a otro economista, un banquero, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un banquero, y uno dice A, otro dice B, pero bueno, este es un banquero, entonces también debe saber, ¿no? Es lo mismo que yo me encuentro muchos médicos, igual que tuve la suerte de encontrar un cirujano, y no es una crítica al colectivo médico, es una crítica individual a personas, entre comillas, que se forman y que lo dejan y ya está, y viven de eso, o que se forman hasta el día que se mueran, que es mi caso. Ya por no sé, por inquietud, por personalidad mía, ¿no? Entonces, puedes encontrar médicos, de hecho hay muchos que dicen, no, esto de la microbiota no sirve para nada. Bueno, ¿no? Igual que puede decir un banquero, no, esto de las criptomonedas no sirve para nada, eso es una falacia o es un... Bueno, la mejor arma que tú puedes hacer para distinguir es formarte tú mismo. Formarte, educación, porque si no puede ser que no distingas. Luego hay, obviamente, estatus distintos. Una persona es especialista, pero especialista porque, pues bueno, yo me he formado, sí, puedes no tener un título oficial, pero un doctorado, por ejemplo, al final lo entiendes, eso es como tener un hijo. Solo lo entiendes no lo entiendes hasta que lo tienes, ¿no? Bueno, pero hay que irse a fuentes primarias, no en TikTok ni en redes Claro, sociales. entonces, vamos a buscar rigurosidad. ¿Lo que sale por la tele es lo más riguroso? No. No. ¿Un libro es lo más riguroso porque parece algo muy serio? No, tú podrías escribir, yo podría escribir un libro ahora mismo y inventarme las cosas, lo publico y si me lo leen y es trending top,
pues igual es el libro más vendido y solo dijo sandeces, ¿no? Entonces, hay unos sesgos de rigurosidad que sí, claro que todo puede estar pues manipulado, al final, ¿no? Los gobiernos, todo, podemos entrar en teorías de la conspiración, pero si confiamos un poco, al final el núcleo o lo más riguroso es el artículo científico. ¿Por qué? Dentro de los artículos científicos están las revistas de Q1, Q2, Q3, son las divisiones. A más arriba Q1 es máximo impacto, que se dice, los controles son más rigurosos. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo con mi artículo, ¿no? Que publiqué con el equipo Normal y que hemos demostrado un nuevo concepto que es la flexibilidad metabólica, que luego si quieres hablamos. Entonces, en ese artículo yo hice un estudio con 12 atletas, ¿no? Y tuvo que pasar un comité de ética, ya de mi universidad, con un montón de informes que tuve que hacer, de qué tomaría, qué variables, cómo lo haría, la sangre, los residuos, cómo lo trataría eso, cuál es el protocolo, porque igual te dicen, señor, eso está muy bien, pero ¿has controlado qué comen todos los deportistas 2 horas antes de tu test? No. Pues eso puede afectar a los resultados. Fuera, no te lo publicamos. Y como ese pequeño ejemplo que lo he explicado para que el público Sí. general lo entiende, miles y miles y miles de preguntas. Aparte tiene revisores, que son unos señores especialistas en el tema expertos, ¿no? Que tú estás tratando, que te ponen un montón de preguntas, pega revisiones ya no formales, técnicas de interpretación, y cuando un artículo científico está publicado, ha pasado una serie de controles que no pasa ni un libro, ni un programa de televisión, ni lo que diga. Al final, yo no sé si sé poco o mucho, pero lo que te puedo asegurar, Juan Carlos, es que cuando más aprendo, menos opino y más pregunto. Sergi, ¿de qué ciudad eres de España? Yo vivo en un pueblecito que se llama Caldés, ¿de acuerdo? Que es cerca, a 40 minutos de Barcelona, para que la gente lo entienda. ¿En tu infancia estuviste ahí también? Sí, en mi infancia estuve a 5 minutos, que es en un pueblo que se llama Artés. Yo nací, crecí, de hecho todavía trabajo parcialmente en este pueblecito. Estoy pensando que nuestros abuelos, cuando nos servían comida, coma mijito que está muy flaco, asimilando que estar un poco más rellenito es salud y estar flacos así no es sano. ¿Te pasaba eso con tus abuelos? Sí, es un tema cultural. Al final, en Sudamérica se come no sé qué por un tema cultural. En Cataluña o en España también por un tema cultural. La gente que ha pasado una guerra, por ejemplo, la Guerra Civil Española, luego vino una hambruna muy importante y, por ejemplo, en ese momento se podía comer carne una vez al mes, quizá, ¿no? Y eso, pues esa carne en un principio alimentaba. Cuando vino una situación económica más favorable y la gente pudo comer carne cada día, entramos en lo mismo, más es mejor, y no es así. Hoy en día mucha gente se piensa que yo abogo por el veganismo, porque hablo mucho de que la proteína animal no... La gente come un exceso de proteína animal, especialmente carnes, ¿no? Y yo no lo recomiendo. La mayoría que viene a mi consulta le quito la carne, pero no porque crea en el veganismo, sino porque hay un exceso de parásitos producidos por ese consumo alterado. Claro, nuestros abuelos pasaron de no poder comer carne una vez al mes a tener esa opción, luego come carne cada día, ¿no? Igual que eso, pues el aspecto, ¿no? El aspecto, yo a mis alumnos siempre les digo, no te fijes en el espejo, fíjate en la analítica. Es decir, si tú tienes una vida con estímulos, incluido el estímulo físico, correctos, tu cuerpo, tu fisiología ya expresará tu composición corporal en función de lo que necesites por lo que estás haciendo. Por lo tanto, esa es la composición corporal correcta. Vámonos a este estudio de los pros, de los elite. En general, bueno, la intro que te puedo hacer es que la primera vez que vine, creo que fue el 2017 a este evento, Kilian subió el Mont Blanc. ¿Cómo sube? Así, así. Y ese verano sacaron a 3, a 5, 2 muertos, porque quisieron imitar lo que hacía Kilian. Eh, Vámonos a la alimentación, a tu área. ¿Cómo podemos, no sé, decir o definir hasta qué punto podemos hacer lo que hacen los pros? Los Claro. pros son personajes que, evidentemente, en la campana de Gauss están en el extremo, no están ahí en la mayoría de la gente. ¿Cómo nos inspiramos con estos atletas, pero a la vez tenemos juicio crítico de decir, no voy a hacer esto... Vale, nos hemos de inspirar en estos atletas no por lo que hacen, sino por los valores que tienen. Y ahí saldrá
Yo parece que hablo de rendimiento y estoy hablando de salud todo el rato. Sí, es perfecto. Y si no hay rendimiento, si no hay salud. Pero eso le sirve al pro y al que nos está escuchando allí. Y eso es lo que tienen que entender. Y para mí, el gran fallo de la sociedad hoy en día, y me dejo a todos los televidentes, es la falta de valores. Yo cuando hago una charla de salud, digo, normalmente se dice los 3 grandes pilares de la sociedad moderna que producen la patología, ¿vale? Que son sedentarismo, falta de ejercicio físico, mala alimentación y el famoso estrés. Para mí hay un cuarto que es más importante y es la causa verdadera, los valores. La pérdida de valores. Y siempre digo y resumo o termino muchas de mis charlas diciendo, si todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio, que no hay que comer azúcar y no hay que beber alcohol, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Por falta de valores, de constancia y sacrificio, porque esto me cansa, esto no me gusta, a mí me gusta tomar esto, perfecto, pero si sabes que te va mal, ¿por qué lo haces? Bueno, un día no es un día, un día es un día, ¿no? Que yo ahí, mi próximo, tengo pensado un libro que quiero escribir, lo haré, no sé cuándo, pero lo haré, gira alrededor de eso, un libro que puede ser aplicable tanto al público en general como al pro élite. ¿Qué problema hay? Que nos fijamos en ese pro y vamos por modas. Lo que hace él lo puedo hacer yo. No, tienes que saber el contexto que tiene esa persona, quizá tiene una fisiología excepcional, pero lo que tienes que tener más en cuenta es que quizá es excepcional porque tiene unos valores excepcionales que se están perdiendo y esa es la base de todo para mí. Y que lo estuvo de siempre, desde Pero la eso sí que niñez, es una etcétera. opinión, ahí no me baso en la ciencia, es una opinión. No, pero está muy bien, eso es lo que queremos, o sea, escucharte desde ahí. Ya, los valores son súper importantes y uno toma decisiones desde ahí. Bueno, convengamos que Barcelona podría tener un poco de lo que puede tener Santiago de Chile, Buenos Aires, donde existen comunas dormitorios donde van a trabajar a la zona centro de la ciudad con 2, 3 horas de transporte público. Evidentemente se alimentan mal, duermen mal también, como que no queda mucho margen de poder hacer cambios significativos para modificar esos malos hábitos. Y eventualmente, queriendo ser eh, un estoico en todo esto, es difícil desde la cotidianidad. Sí, no. Estoy parcialmente de acuerdo. Es decir, tengo otra frase que utilizo mucho, que es la gente se fija mucho en el 1% y no se da cuenta del 30%. Por ejemplo, pues vamos por modas, ¿no? Vemos a un deportista famoso poner unas gafas rojas, ¿no? Y luego vemos a un experto, ¿no? Hablar del callo solar y de que la luz roja y tal. Y yo me compro unas gafas rojas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace en general la gente? Porque, primero, la gente busca la pastilla mágica. Y salud es estoicismo, es el día a día, cambios de hábitos. Pero ¿hasta cuándo tendré? No, toda tu vida, si quieres mejorar. Claro, eso, no estamos educados para eso. Es más fácil comprar unas gafas. Además mola mucho porque me compro algo nuevo, ¿no? Fantástico, queda Ya te super da un kitsch. placer, Me da claro. un placer, buscamos el placer instantáneo. ¿Que eso te ayuda? Está claro, no voy a decir que no se compren las gafas, pero eso igual te mejora un 1%. Y en un pro de élite que estamos hablando, eso tiene sentido, porque un 1% puede hacer ganar el campeonato del mundo o quedar el séptimo. Pero a una persona que tiene problemas de salud o de a pie, haciendo ejercicio físico cada día, ¿vale? Cada día, mejora un 30% y en unas gafas un 1%. Pero se va a comprar las gafas. ¿Por qué? Porque eso mola y lo otro cansa y aburre. ¿Entiendes? Sí. Tú lo entiendes porque a ti correr o hacer ejercicio te gusta y te produce un placer, pero hay gente de a pie que no y no entiende eso, ¿no? Entonces, para mí, la gente me dirá, vale, de acuerdo, yo me dirijo porque tú me lo has pedido además, parece que solo vamos enfocados a los pro, no es así. Yo he hecho eso porque son sujetos de estudio que a mí me sirven, como pueden llegar a ciertos límites para aprender y aplicarlo en salud y rendimiento en gente en general. No trabajo directamente con gente en general, pero sí indirectamente con mis formaciones que ahora voy a hacer cursos porque la gente siempre me dice, puedes democratizar, al final no puedo hacer visitas, asesoramientos uno a uno porque ni a ellos les sale a cuenta, ni yo tampoco a nivel de tiempo, ¿no? Y lo haremos a través de formaciones, pero una pregunta que seguro que tus oyentes o tus televidentes se están preguntando y me hacen siempre es ¿cuál es el mejor ejercicio para la salud que puedo hacer? Bicicleta, es que correr es impacto, es que bici me han dicho que tal, es que natación, es que esquí de fondo porque se mueven más músculos. ¿Cuál es, Sergi? Y te agrego otra, Vale. ahí mismo. ¿Qué es mejor, entrenar con calor o con frío? Vale, primero respondo mi pregunta, mi Perfecto. autopregunta y luego... Sí, sí. Vale.
después de muchos años de investigación no he necesitado publicar ningún paper para contestar a esa pregunta, que parece muy difícil, es la más fácil, y es el que te guste más. El que te guste más, porque la clave está en la constancia. Entonces, aunque esquí de fondo, no lo va a hacer. Y la clave es la constancia. Es mejor que haga algo que teóricamente no va tan bien, pero lo haga durante 15, 20 años o toda su vida, que no que lo haga 6 meses y lo deje porque le cansa, porque le aburre. ¿Vale? ¿Qué es mejor, hacer ejercicio en frío o en calor? Depende de la situación fisiológica de cada persona. Si no tiene la salud o la salud sistémica correcta, ¿no? Vamos a decir así, tienen problemas, habrá que ver por qué pasa eso y analizar en función de cómo está su fisiología y proponer. Te digo que, en general, el calor a mí me gusta mucho porque imita los efectos del ejercicio físico, pero cuidado, que ese ejercicio físico hecho en calor está potenciando los efectos, con lo cual está haciendo que sea más intenso y ahí podemos tener algún problema por la microbiota, como hemos dicho antes y tal. Y con el frío pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Quizá sería más seguro para una persona empezar con ejercicio que pues, la temperatura es adecuada o más fría. ¿Por qué? Porque el propio ejercicio físico aumenta la temperatura. Si encima estamos poniendo un estrés de temperatura, puede haber grandes beneficios, pero es más fácil que haya problemas, con lo cual hay que ir con cuidado. Como siempre, tener un experto que te asesore. Claro. Me ha pasado cuando corría largo y harto, sentía que eventualmente con el calor en algún momento se te empieza a ir el juicio. Lamentablemente no te das cuenta cuando se te está yendo el juicio y a veces es demasiado tarde y no tomas buenas decisiones. Y eso puede pasar porque vas al cerro de caminata con tu chica, con tus amigos o estás corriendo un ultra. ¿Cuál es el límite? Bueno, hay gente que empieza a correr y ya ha perdido el juicio de entrada, pero bueno, aparte de eso, ¿qué pasa? Que, como ya he dicho, el calor afecta o exagera los efectos del ejercicio. Claro, a larga distancia, una de las cosas que pasa es que te deshidratas, que ya hemos explicado a la audiencia que no es en función de la agua que pierdes, sino de la pérdida de la funcionalidad. Una de estas funcionalidades es la cognición, es la coordinación, es el aporte de neurotransmisores, ¿vale? Para que las funciones nerviosas, endocrinas, inmunológicas se lleven a cabo. Y curiosamente, esos neurotransmisores, un 90% se fabrican aquí, no aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual es normal que en una actividad de larga duración, como al final hay sustratos que sí se pueden ir aportando, ¿no? Reemplazando, pero normalmente hay un balance negativo, se gasta más que lo que se aporta, y a veces nos obsesionamos mucho con la comida, la energía. Cuando tenemos energía en el cuerpo para parar un tren, sí, correctamente estamos preparados, eso hay que tenerlo en cuenta, y es mucho más importante para mí, todo es importante, pero en un entrenamiento en concreto, la hidratación que no la propia alimentación, ¿no? Con todo esto que estás diciendo, típico de un premaratón o precarrera acá en UTMB, te dicen 3 días antes empieza a suplementar, a estoquear así como loco de agua, de carbo, te comes 3 platos fideos gigantes, te dicen ya deja la carne un poco porque se demora más en digerir, no está en la línea de lo que estás planteando tampoco. No, voy a romper un poco los esquemas, pero hay que contextualizar. Claro, Sí, es que sí. si no la gente se va a confundir como siempre, ¿no? Aquí hay dos estados fisiológicos. Uno, o dos posibilidades. ¿Existe salud sistémica o no existe salud sistémica? ¿Qué es salud sistémica? Doctora Álvarez nos lo define muy bien, pero para que la gente lo entienda, es que el cuerpo pueda realizar las funciones fisiológicas con normalidad. Todas las que hay, que son muchísimas. Vamos a suponer que hay un estado fisiológico de salud sistémica correcto, que eso no pasa en el 80% de las personas. Primero, por eso, cuando a mí me viene un deportista, yo restablezco su salud sistémica y a partir de ahí podemos hacer cosas que podrían parecer, o que antes te hacían enfermar, te hacían empeorar, te hacían lesionar y ahora te hacen mejorar. Entonces, ¿cómo es? Por eso no hay nada bueno ni malo. Todo depende de tu estado fisiológico. Y un mismo estímulo, de hecho, un mismo entrenamiento te puede hacer mejorar o lesionar en función de, lo explico en algún podcast, ¿no? La copa de la inflamación, si la tienes más llena o más vacía. Yo me dedico a vaciar la copa de la inflamación y por eso el deportista puede mejorar más, porque soporta o cargas, que se dice a nivel popular, pues, estímulos de entrenamiento. Ojo que cuando estamos hablando de salud sistémica, no estamos hablando de
sistemas como holísticos complementarios, estamos hablando de ciencia. Claro, que tu riñón, traduciendo, que tus riñones funcionen bien, que tu hígado funcione bien, que tu cuerpo termorregule y esas respuestas que antes te he explicado, pues cuando sube de temperatura, sea eficiente en volverla a bajar. Entonces ahí hay salud sistémica. Y allí, y explico cómo, he hablado de los riñones. Pongo un ejemplo para que la audiencia lo entienda. Es fantástico, ¿no? Además es mi tema de doctorado. Un riñón es un regulador, es decir, es un aparato, ¿no?, que le pasa el agua y la sangre y analiza, me pasa esa cantidad de sodio, potasio, magnesio, perfecto. Si tú restringes eso, te pasa menos sodio y potasio porque estás haciendo un ayuno, porque comes sin sal, porque estás haciendo ejercicio físico y cada vez vas gastando esos minerales, por ejemplo, ¿no?, que algunos son neurotransmisores, curiosamente, o actúan como neurotransmisores. Vale, al final, y luego lo podemos hablar de eso, ayer publiqué un reel al respecto, que estamos preparados para los déficits, pero no para los excesos, ¿de acuerdo? El cuerpo, el riñón en este caso, si detecta que le está llegando menos sodio, por ejemplo, la famosa sal, activa un mecanismo hormonal muy complejo que es el RAA, renina, angiotensina, aldosterona, para que el público lo entienda, es un complejo hormonal que la última de estas hormonas lo que provoca es que el riñón reabsorba más agua y sales minerales. Traduciendo, hace el riñón más eficiente. Esto, por ejemplo, es lo que genéticamente ya tienen poblaciones que durante muchas generaciones han pasado deshidrataciones queriendo o sin querer, por ejemplo, los africanos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es así, y así es como yo trabajo de forma controlada, cuidado, ¿vale? Que no quiere decir, ¿tú deshidratas a la gente? No. Tú puedes entrenar una deshidratación, pero a lo largo del día esa persona, a lo largo de la semana esa persona, a lo largo del mes y del año está bien hidratada, euhidratada, ¿vale? Pero tú entrenas, igual que un entrenamiento cansa, fatiga, inflama, puedes entrenar una deshidratación para luego volver a la normalidad sistémica. Vale, si tú entrenas eso, en una competición tú te vas a deshidratar, menos o más te vas a deshidratar. Entonces, ese riñón ya tiene una salida, tiene una respuesta programada que es este eje que estoy hablando. Vale, piensa ahora con esta lógica que te he explicado. Si un día antes, 2 antes, 3 antes hacemos carga y empezamos a darle al cuerpo más sal, más, ¿qué hará el riñón? Uf, me sobra. Es que lo ideal no es más, es la medida justa. El cuerpo necesita una medida justa de oxígeno, de nutrientes, de sustratos, de minerales, de lo que sea. Entonces, me sobra. ¿Qué hace? Inhibe, desactiva, mediante genes, ¿no?, epigenética, este mecanismo. Con lo cual, ¿qué hace? Pues eliminar, y traduciendo para que se entienda, sudas y meas más salado para quitar este sobrante. Y empiezas la carrera con esta activación, es decir, la desinhibición de este eje. Con lo cual, te vas a deshidratar y tu cuerpo está ya de entrada, me sobra, tengo que sacar. No, lo que tienes que hacer tu cuerpo es decir, voy a reabsorber, y luego en la carrera, cuando le das pues esa ayuda, porque mi filosofía es, y hago una metáfora y con esto termino tu pregunta, para que la gente lo entienda, con los zapatos, ¿no? Un suplemento, una carga, un tónico no deja de ser una ayuda, igual con unos zapatos. Yo digo, y exagero para que el público me entienda, entrena descalzo para competir con zapatos. Pues eso es lo mismo. A veces me tachan de anti-suplementación, no, yo también alguna vez pues aconsejo, ¿no? Y hay determinadas carreras que lo hacemos con alimentación natural y a veces uno tiene que tomar un gel, pero es esa vez, una vez, 2, 3 al año. Entonces ahí esa ayuda, el costo-beneficio, sale a cuenta. En ciertas carreras he visto que comen puré de papa o bolitas de arroz y no es que quieran comer sushi, pero comen bolitas de arroz. ¿Vale la pena? ¿Es moda? ¿Qué? Si uno tiene el cuerpo preparado para eso, puede valer la pena. Habrá que ver exactamente. Nosotros también siempre tienes tu librillo, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, su fórmula secreta, lo que explicas a tu deportista y que no cuentas a nadie más. Eso es así, ¿no? Pero la alimentación, cuanto más natural, mejor. Te digo eso. Cuanto más favoreces la digestión, mejor. Porque al final tienen que entender una cosa. De acuerdo que hay pruebas que son muy largas, y ahora la mayoría de tus oyentes quizás se dediquen a resistencia, a larga resistencia, ultras, etcétera, y al final ahí hay que comer sí o sí, ¿de acuerdo? Pero cuando uno compite, está en sistema simpático, es decir, el sistema nervioso de la huida, la lucha, que se dice, ¿no? La concentración, la activación de las catecolaminas y tal.
Y existe el antagonista a este sistema, que es el parasimpático, que es el que utilizamos cuando dormimos, cuando descansamos y cuando comemos. Entonces, estamos comiendo, estamos entrenando, simpático, parasimpático. Siempre explicamos el mismo ejemplo, cuando el leopardo caza no come. De hecho, caza en ayunas. Y cuando ha cazado, lo primero que hace no es comer. Cuelga la presa para que las hienas no se lo coman, duerme, descansa, porque el entrenamiento o la caza ha sido inflamatoria, tiene que desinflamar, y luego come, porque ya hemos dicho que el comer es un acto inmunológico y con lo cual también inflama. Eso te hace pensar un poco. Sí, de hecho uno queda con la panza apretada, la guata apretada y no le entra nada de comida. En esa lógica existe esta figura de ya terminaste la carrera y estás en la ventana y puedes comerte unas pizzas y hamburguesas y... ¿No? Bueno, cuanto más sea ese tipo de comida, más inflamación vamos a crear. ¿Y vienes de dónde? De crear una inflamación. Tu cuerpo necesita desinflamar. Entonces, la nutrición que debe haber, y ahí podemos discutir cuándo hay que comer, volver a comer, para mí es mucho más importante la hidratación. Esa comida, esa primera comida, tiene que ser lo más antiinflamatoria posible. Y la cervecita no es antiinflamatoria, la pizza en general tampoco. Entonces, ¿Y qué sería un suplemento líquido? ¿Proteína y esas cosas? Primero, rehidratar, eso es importante, ¿vale? Primordialmente agua, que lleve algo de sales minerales, puede haber algo de hidratos de carbono, pero... y también yo abogo mucho por los ácidos grasos, son más antiinflamatorios, deshidratan menos. Una molécula de ácido graso necesita una molécula de agua para asimilarse, una de hidratos de carbono necesita 4. Con lo cual estamos deshidratando más con los hidratos de carbono. Eso da que pensar. Luego hay estrategias, ¿eh? Cada profesional propone lo que quiera. Yo tengo clarísimo con mis deportistas, pero también cada persona es distinto. Y no le doy lo mismo a cada deportista, porque la fisiología es distinta, claro. Y la gente busca la típica pregunta, ¿eh? ¿Qué tengo que comer? Es que dependerá de tu microbiota, biología, bioquímica, la prueba que has hecho. No, desafortunadamente no hay una respuesta única. Yo siempre digo que la mejor respuesta a una pregunta es depende, siempre y cuando, que todo el mundo, vale, todo el mundo lo dice, ¿no? Pero tiene que haber una coma y un razonamiento después de esa palabra. Entonces puede ser una buena respuesta. Sergi, te voy a sacar de tu expertise. Me hace mucho sentido, evidentemente, todo lo que estás planteando, pero el ser humano tiene una cosita acá que a veces le juega en contra y se autosabotea. ¿Qué tan importante es eso y qué tan medible es en tus estudios, tus investigaciones? ¿Lo consideras como una variable que puede ser manejada o no? Sí, sí. Desde muchos ámbitos. El primero, la educación. Si tú te han educado en el valor del esfuerzo y el sacrificio, te será más fácil. Y por ejemplo, ¿y eso se puede reeducar? Sí, claro, el estoicismo también, ¿no? El agua fría, ¿no? Yo siempre cuento lo mismo, es una anécdota que cuento, ahora me entrevistaron en un podcast hace poco y también le dije lo mismo. ¿Agua fría cuándo? ¿No? Típico, pero es que depende de que depende de qué quieres trabajar. ¿Quieres trabajar desinflamación? ¿Quieres trabajar producción hormonal? ¿Quieres trabajar el estoicismo, por ejemplo, ¿no? Hacer algo que te cueste mucho. Y te hago la misma pregunta que le hice al otro entrevistador. Tú, si quisieras trabajar el estoicismo, ¿en qué momento te pondrías en agua fría? ¿Qué crees? ¿Por la mañana, por la noche, a mediodía? Tengo que tener la mano. A veces me ha pasado que estoy en la montaña y literalmente me tiraría al agua y me da lo mismo que sea de vertiente de glaciar y me meto... Vale, pero el objetivo es trabajar el estoicismo. Te defino lo que es para mí, no lo que tiene que ser. Lo que es para mí estoicismo es hacer una cosa cada día que no tienes nada de ganas de hacerla, pero que la haces porque sabes que eso a largo plazo te irá bien. Eso es para mí es el estoicismo. Entonces, Cuando te duela más. Claro, ahí está gran respuesta. Eso puede ser por la mañana. Cuando no tengas nada de ganas de hacerlo, es cuando hay que hacerlo. Esa lucha que estás entrenando para vencer a tu cerebro que te está diciendo no. Y tú, sí, soy más fuerte que tú. Porque cuando lo haces, luego puedes decir que no a un cigarro, luego puedes decir que no a una cerveza, aunque te guste y tengas ganas. ¿O te crees que a mí no me gusta un croissant de chocolate? ¿No? ¿Y me lo tomo? Pues sí. ¿Pero cuándo? ¿Una vez a la semana? No. Una vez quizá cada 6 meses o cada 2 años. Dirán, hombre, pero un día no es... No, porque la gente tiene que entender, ahora están pensando en nutrición, ¿de acuerdo?
¿Y tú dices que comer un croissant a la semana eso es malo? Sí, porque no es solo el croissant. Porque luego esa semana hay un día o dos que no has entrenado, no te has movido nada. Luego en esa semana hay un día o dos que has estado mucho tiempo parado en el interior y no te ha dado la luz solar. Luego en esa semana hay un día que no has dormido tus 8 horas, has dormido 4. Luego esa semana hay un día que has tenido un problema en el trabajo y otro problema con tu hijo y otro problema con tu pareja. Luego esa semana has cambiado ritmos circadianos. Luego esa semana y al final cada día es... Por eso, la suma de esos pequeños estímulos hace que uno mejore o empeore mucho su salud. Hay muchos detalles. La gente focaliza solo salud en ejercicio, Sí, ¿no? nutrición y estrés. Y es todos los estímulos. La pregunta es, ¿qué inflama y qué desinflama? ¿No? Todo. Toda esta conversación, si no es agradable para ti, te va a inflamar, por ejemplo. Mencionaste algo que lo voy a levantar porque está interesante. Mencionaste que ciertos corredores, atletas o personas, si tienen más sacrificio, les va mejor porque le ponen más ganas, etcétera. ¿Habría una correlación, no sé, por estudios o no lo sé, de alguien que definitivamente tenga más carencias de desarrollo, de acceso, versus alguien que tiene todo bastante más resuelto? ¿Le va mejor a ese que le faltan carencias? Estoy pensando en futbolistas. Los futbolistas exitosos en Chile son los que vienen desde abajo. Los atletas fuertes en Chile son los que están en el sur, que entrenan con lluvia, con condiciones climáticas súper adversas. ¿Existe esa correlación? Totalmente. Totalmente porque al final es un tema de valores. Esos que vienen de abajo han sufrido, saben lo que es para llegar donde están. Entonces valoran más el esfuerzo y el sacrificio. No es que lo valoren, lo han vivido y por lo tanto lo entienden. Entienden lo que no es el cortoplacismo, lo que es sacrificarse por quizá no conseguir nada, ¿vale? Y eso es, pues de forma obligatoria, sin querer o sin querer, lo han vivido y eso es un aprendizaje. La vida es un aprendizaje. Yo tengo muchas cosas que aprender todavía y estoy explicando cosas que hace 15 años, como la ciencia o mi experiencia me ha demostrado que era lo contrario. Yo hace 5 años decía que había que comer 5 veces al día porque eso aceleraba el metabolismo y se quemaba más kilocalorías y no es cierto. Cuando rascas y estudias a fondo ves que no es cierto directamente. Y eso la ciencia ya lo ha demostrado y todavía hay muchos profesionales que dicen que hay que comer 5 o 6 veces al día. ¿De acuerdo? Y eso no es salud. ¿Cuántas hay que comer? Buena pregunta. Muchas menos de las que comemos. Con eso no estoy diciendo que no hay que comer. Normalmente dependerá, otra vez, depende de cada fisiología, pero entre 1 y 3. Entre 1 y 3. Básicamente por varias razones. La primera es que nuestro cuerpo no está preparado para comer 5 veces al día. Fisiológicamente se tiene que producir, por ejemplo, un hecho fisiológico que es el complejo motor, que es que el intestino se limpie, se autolimpie. Son los famosos ruidos de cloc, 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 cuando uno come. Te suenan las tripas ahí. Ay, el intestino se está limpiando. Eso se produce cada 4 o 5 horas. O sea que si picamos, como se dice aquí, si se come alguna cosa, nada, solo eran unos, que además cacahuetes, que son saludables, de frutos secos, omega 3 y tal. Lo que se decían las abuelas, ensucias la barriga, ¿no? Ensucias el intestino. Y eso es así. El cuerpo, al final, y para que lo entienda la audiencia, es muy fácil. El intestino es un músculo liso, pero es un músculo. ¿A ti se te ocurriría ir a trabajar al gimnasio un bíceps, a las 3 horas el bíceps, a las 3 horas el bíceps? ¿Cómo va a acabar el bíceps? No, destruido. Ahí estamos. Pues es lo que le pasa a la mayoría de gente que come cada 3 horas. Inflamación intestinal. Y eso produce permeabilidad. Y eso produce, vuelvo a repetir, endotoxemia, más inflamación, más daño epitelial. Entramos en la rueda, que está mucha gente. ¿Qué cosa, como para ir cerrando, qué cosas debería pensar un corredor que está estrenando distancia en esta semana de UTMB? Evidentemente no puede cambiar muchas cosas aquí y ahora porque estamos encima, pero qué cosas debería tener en cuenta en el futuro, en las siguientes carreras, en qué cosas fijarse desde tu experiencia. Que rendimiento es salud. Si no hay salud sistémica, no van a rendir. Y que salud, nos vamos a la salud, es muchas cosas, no solo ejercicio, no solo nutrición, no solo gestión de las emociones, no solo luz solar, no solo ritmos circadianos, no solo etcétera. Es todo eso, ¿no? Y entonces, que no, ¿cómo se dice la expresión? Que no se preocupen mucho, no se obsesionen, que se pongan en manos de una persona que les sepa asesorar, que empiecen por el 30% y no por el 1% y que sean constantes, con lo cual, valores. Buenísimo.
Sergi, muchísimas gracias a la conversación. Ha sido un placer. Lo esperamos en Chile, Por y en supuesto. Argentina y a Sudamérica. Lo prometo y todo lo que prometo lo cumplo, intento. Voy a hacer lo posible para venir allí. No consumes alcohol, ¿no? Desde hace 3, 4 años no, había consumido. Entonces no te puedo dar un vino chileno allá. ¿Qué te voy a dar? Una No, pero tengo kombucha. amigos que se lo puedo regalar, aunque cada vez más o cada vez menos me gusta hacer regalos así. De hecho, a veces en una buena carrera me han dado alcohol como premio y lo he devuelto con educación y con respeto, pero es como, no sé, cómo decirlo, ¿no? En España en las carreras te dan un jamón gigante. Sí, Maravilloso, una caja de ya te lo producto. llevaré también si gano alguno para Chile y... No, te lo van a requisar en el Me saco. lo han dicho, me lo han dicho. No, no lleves eso. Muchas gracias. Chao, chao. ¿Qué te pareció?